Bueno, este es Diego de Velázquez. Su obra es fantástica. Tiene todas las características de una obra genial, sobre todo porque lo bien que trabaja lo estético. Tiene una composición muy fina. La estoy aquí delimitando con mi cursor. Diego de Velázquez aparece en esta imagen. eh, Él no, pero me refiero a su obra, y tiene una capacidad tremenda de generar una estética que luego se convierte en una forma de ejemplo para los demás artistas. Diego de Velázquez hace estas cosas, ¿no? Hace un ejemplo para los demás. Dos o tres ideas que puedo decir de este cuadro, pues ahí les van, ¿no? Tiene una capacidad para unir lo mitológico con una capacidad para unir lo mitológico con lo social. Diego de Velázquez, esa es su gran especialidad, ¿no? Vean, por ejemplo, este cuadro empieza tiene un doble fondo. El fondo del mito de Aracne, que es uno de los mitos fundacionales de la civilización occidental, ¿no? El encuentro entre los dioses y los humanos, en donde los dioses siempre van a quedar mejor parados que los humanos. Y en este mito hay una relación muy poderosa que se tiene con la humanidad y lo divino. Chocan, se, se trastocan las ideas de lo humano y lo divino. Los dioses no van a dejar que los humanos lo superen. El mito es una chica que tenía una gran capacidad para tejer y decía que tejía mejor que las diosas. Entonces esto generó como una ira, una disputa entre los dioses y Atenea la castiga y la vuelve araña, ¿no? Esto es el mito que está por acá atrás. Sin embargo, Velázquez desarticula el mito, lo reinventa y ahora ve la dignidad que tienen las trabajadoras de la hilaza, ¿no? Como estas trabajadoras son mostradas como verdaderas bellezas, ¿no? Con una belleza muy a lo Velázquez. Acuérdense que Velázquez, por ejemplo, no hacía lo que hacen otros pintores. Velázquez no embellece a sus modelos, simplemente las arroja a la luz. No tiene por qué generar como un Photoshop. Y el mito de las hilanderas, si bien está basado en esta tela que está acá atrás, colocada, la mirada se va inmediatamente con la clase trabajadora. Y entonces, si la luz le pega de frente a las protagonistas, que son Aracne y Atenea, acá la luz simplemente pasa, reposa, busca, se encuentra, se enreda con las hilanderas, que son la clase trabajadora a la que Velázquez le dio un espacio de dignificación en su pintura que nunca antes con esta potencia habíamos visto. Claro que Murillo tiene su lugar con sus niños, con sus vagabundos. Claro que también Caravaggio con lo que hace con el rostro de la Virgen, cuando usa una prostituta de modelo, y son cosas muy rebeldes. Velázquez genera la rebelión de la clase trabajadora, pero muy sutilmente. Él busca esta estética eh, fina y elegante y empieza a subir a la clase trabajadora al nivel del arte. Eso es reinventar, eso es pensar nuevamente los mitos y le va muy bien. Entonces Velázquez también tiene toda esta línea de los borrachos, de los vagabundos, en donde son tocados por la luz, son reinventados por la luz. Su gran fuerza es descontextualizar al objetivo estético y darle un lugar en la mirada, no en la sociedad. Eso es muy importante. Con eso vamos a quedarnos. Esto lo estuvimos analizando ayer en la clase del museo. Hoy vamos a hablar de cómo pensar el arte. Un tema complejo, un tema que requiere de capacidades intelectuales, un tema para los amantes del arte. Y el cuadro que tenemos al lado es Huyendo de la crítica. Es un personaje de un cuadro que salta de sus límites naturales. Eso piénsenlo para que puedan seguir el hilo de mis divagaciones. No, no son divagaciones, de mis pensamientos. Entonces, ¿cómo se piensa hoy el arte? Dice Teodoro Adorno. ¿Cuál es la idea de pensar el arte hoy? Bueno, es una idea muy suficiente, porque para pensar el arte hoy
tenemos que pensar en lo que nos oprime. Son dos cosas que van de la mano, son dos cosas que juegan a generar un vínculo entre creador, artista y espectador. Para hacer arte hoy, tenemos que pensar primero la pregunta por la opresión. Y para esto hay una historia de la opresión y hay una historia de la rebelión. ¿Cuál es la base? Que no estamos pensando nada más en lo estético, estamos pensando en lo artístico. Lo estético es esta capacidad formal, es esta capacidad de precisión, de formas, de colores, de selección de color, de selección de objetivo, pero lo poético o lo artístico es la sabiduría que la obra de arte le arranca a la vida. Y esa sabiduría generalmente choca con una opresión. Vamos a ver la historia de esas opresiones y cómo se tendría que realizar la actividad artística hoy. Bueno, todo empezó pues en nuestra clase para tener el contexto de la Edad Media, ¿no? Donde el ser humano todavía era dominado por la naturaleza, ¿sí? Luego pasamos a la etapa racional, en donde la naturaleza le cede el poder a lo racional y donde quienes dominan a los seres humanos ya no es la naturaleza, sino otros seres humanos. Y aquí es donde el arte empieza a sentirse como muy fuera de lugar, porque cuando hablamos de naturaleza, el arte quería ser una representación de los dioses, ¿no? El artista jugaba a representar los dioses, lo mismo los egipcios que los cristianos. Y entonces lo que quería hacer el arte, por ejemplo, en esta obra del mundo egipcio, era hacer una representación de la naturaleza y los dioses, cómo jugábamos, un poco lo que hacían Aracne y Atenea. Pero lo que ocurrió en el siglo XIX es que ahora quien nos dominaba eran otros seres humanos y contra eso el arte empezó a dirigir sus cañones. Antes el arte quería hacer una contemplación del mundo, entender el mito, referirse en el mito, generar una pintura mitológica para entender la realidad, pero cuando los dominadores ahora son otros seres humanos, el arte cambia de categorías estéticas, ¿no? El arte ahora pues necesita enfrentarse a sus dominadores y estar del lado de la potencia de la libertad. Películas, por ejemplo, como El corazón de las tinieblas, Apocalipsis Now, El imperio del sol o Salammbô de Flaubert, hablan de ahora hacia dónde el arte define sus cañones, hacia dónde, quién decide en el arte, quién toma las decisiones estéticas. Aquí, en estas formas de la naturaleza y del mito, quien tomaba las decisiones estéticas era la relación con la mitología. Mientras que los seres humanos opriman a otros seres humanos, el artista no puede dejar que los opresores tomen sus decisiones estéticas. Antes de la gran revolución digital fue la revolución racional. Es decir, que el ser humano quería no solo adorar a la naturaleza, sino explotarla. Y ahí también empezó a explotar a otros seres humanos. Entonces, los artistas tuvieron que tomar sus decisiones estéticas basadas en el principio de libertad. Eh, Esto colisionó o reveló una forma de relacionarnos entre nosotros muy dura. De la presión del individuo, dice Freud, se hace humana. Y este no tiene un sentido en esta ocasión que estamos hablando. Entonces, esto se hace intolerable, la opresión que tenemos. La sociedad intenta controlar al individuo, regularlo, gestionarlo y rediseñarlo. Así como la sociedad y la razón quisieron dominar al individuo, ahora es el mercado. Entonces, lo que dicen estos filósofos es que el artista tiene que tener mucho cuidado de no dejar que el mercado y la industria tomen sus decisiones estéticas. Eso es la forma en la que el artista va a operar en libertad. Tienes que preguntarte quién toma tus decisiones estéticas, si el mercado o la necesidad de trascender el mercado, si el lenguaje que te proporciona la industria o la necesidad de crear un nuevo lenguaje. Cuando vamos al museo, lo que queremos hacer es ver artistas que están experimentando con lenguajes. Y eso es totalmente válido porque el artista, al crear un nuevo lenguaje, descree el mercado. Eso es muy importante, lo cual no quiere decir que no puedas tener una línea de obra para vender, pero que las decisiones estéticas las tome la libertad. En algunos puntos de la historia, los artistas hablaron de esta dominación. Franz Kafka en El proceso habla de un ser dominado por la burocracia.
Jorge Luis Borges, en La Lotería de Babilonia, habla de seres dominados por una estrategia político-metafísica. En Metrópolis se habla de seres dominados por lo industrial. Entonces, el artista debe entender y el público debe entender que el artista, el arte, hablan de conocimiento, no solo de estética. Si solamente estructuramos nuestro arte en vista de complacer estéticamente al público, el arte queda derrotado y el arte queda al servicio de la estética. Si hacemos nuestro arte tomando en cuenta en las decisiones de compra-venta, quien está pintando por nosotros, quien está fotografiando por nosotros es el mercado. Entonces, lo que tenemos que hacer es aceptar que el arte es conocimiento y que en tanto conocimiento genera mentes libres, proporciona mentes libres. Por eso es muy importante que el artista experimente, es fundamental, a pesar de que lo censuren. Entonces, algunas definiciones cortas de arte: el arte es lo no estandarizado, el arte es lo que resiste a la industria, el arte es lo que está por interpretarse. Es decir, cuando vemos obras de arte que no le responden al lenguaje del mercado, ya estamos hablando de arte que se genera en la potencia de lo libre, ¿sí? Ustedes pueden ir a ver en Netflix las películas que están ahora y son muy predecibles. Entendemos que son predecibles porque conocemos su lenguaje y sabemos a dónde van y por qué van a dónde van y cómo se va a comportar el personaje y cómo se va a comportar la heroína y cómo se va a comportar el público y cómo se va a comportar el malvado. Y entonces nos hacemos un mapeo muy rápido. Cuando vemos surrealismo, por ejemplo, esa estandarización cambia y se le resiste a la industria y estamos obligados a interpretar. Entonces, el arte siempre es una narrativa no en pro del mercado, sino en pro de la imaginación. Y al responderle a una realidad social, el arte no solamente está pensando en su validez económica. Esto es muy poderoso. Así como en el siglo XIX nos queríamos ser puro espíritu y como que rechazábamos la idea de que también somos naturaleza, hoy no podemos ser solo mercado, no podemos ser solo moral, no podemos ser solo ideología. Tenemos que alcanzar el lenguaje libertario que el artista siempre ha tenido entre sus manos y hacerlo patente y defenderlo ahora nosotros. Cuando hablamos de esto es liberarnos de las narrativas culturales. Pensemos en el personaje de Naranja Mecánica. Little Alex era un ser que era puro lenguaje poético. A pesar de que estaba en rebelión y a pesar de que su lenguaje poético era la violencia, era puro lenguaje poético. Luego la sociedad intenta capturarlo, corregirlo, mercantilizarlo, darle un empleo, darle una estructura de pensamiento y Alex se convierte en ciudadano, pero deja de ser artista. Entonces, el artista tiene que entender que no necesariamente porque es un buen ciudadano va a ser un buen artista. Tiene que atreverse a romper las narrativas ciudadanas, tiene que atreverse a romper con su tiempo y su sociedad. Pensemos en Antígona, pensemos en Dante, pensemos en el Quijote, pensemos en El corazón de las tinieblas, pensemos en todo el surrealismo, pensemos en los muralistas como Orozco, esto es autonomizar el arte de su función cultural, porque a los personajes que nos gusta ver en las artes son puramente rebeldes. El Quijote descree de su tiempo, de su iglesia, de su lenguaje, de sus modos. Dante descree de su realidad, ¿sí? Antígona descree de sus leyes, porque Antígona tenía que proteger a su familia sobre las leyes del Estado. Entonces, los artistas siempre han sido personajes autónomos que operan en rebelión. El cine coreano es muy interesante. Hierro 3 es la historia de un chico rebelde que se mete a las casas a vivir cuando nadie las ocupa y tiene una capacidad como de mimetizarse con el ambiente. Entonces no lo detectan. Puede estar viviendo ahí cuando llega la familia, pero como sabe estar en silencio, nunca saben que él está ahí. Descubre una chica que es maltratada por su esposo millonario y empiezan un romance. Entonces, este lenguaje del silencio en Kim Ki-duk, que es el director, genera una autonomía y a la chica él la enseña a rebelarse de su marido. ¿No? Es tremenda y es hermosa la película. Entonces, el arte es lo que nos enseña a rebelarnos de nuestro marido, el mercado.
Bien, entonces por eso el arte ya no intenta construir mundos, intenta construirse en el mundo, generar una construcción propia con un lenguaje nuevo en un mundo que ya está hecho. Esto es tremendo. La película Her nos habla de un chico que no puede salirse de su determinación digital. La obra de Nietzsche nos habla de alguien que te invita a salirte de tu determinación cultural. Por eso están aquí al lugar. El chico de Her se enamora de un sistema operativo y cuando el sistema operativo lo supera, el chico no encuentra ninguna esperanza en su vida. Nietzsche se lo advierte y le dice, pues lo primero que tienes que hacer es descreer de los elementos culturales que te oprimen y crear en libertad, ser un Zaratustra. El chico de Her no puede ser Zaratustra. Entonces, una de las cosas a las que nos ha llevado todo ese entramado racional y digital ha sido experimentar cuotas de violencia que no habíamos experimentado nunca, ¿no? Sobre todo por el acceso a la violencia que ahora tenemos. No que antes era más violento que hoy, sino que hoy la violencia la vemos más por todos los medios. Entonces dicen los filósofos de la Ilustración que si la forma artística trata de disimular o atemperar esa violencia, ese dolor es tan culpable como sus verdugos. Rebajar el contenido artístico en pro del mercado nos convierte en bárbaros, dicen los filósofos. Entonces, hay que hacer notar esa presión del individuo, hay que denotar que el arte puede generar una relación distinta con el mercado y con la industria, y hay que intentar ir más allá de lo solo estético, porque dice Adorno que si pintamos, que si operamos, que si fotografiamos solamente lo estético, entonces estaríamos siendo parte de lo bárbaro. Esta es una obra de Otto Dix que se llama, que es en las trincheras de la sociedad alemana, en las guerras mundiales, y como ven, no se puede permitir pintar solo lo estético, solo lo que va a agradar la mirada, tiene que ir a fondo, aunque se cree una nueva narrativa que no es aceptada por el mercado o por las instituciones culturales. Por eso pinta Bacon el Velázquez como lo pinta, porque el artista es el que es deseoso de una nueva narrativa. Por eso Chagall reinterpreta al Greco, ¿no? Al momento de decir, bueno, ya no podemos investigar la inspiración en un mundo de lo divino, ahora la inspiración la tengo que inventar yo, la tengo que extraer de mi propio lenguaje. Y como ven, el arte ha sido muy repetitivo los últimos 150 años. Ten la capacidad de crear tu propio lenguaje, que aunque no sea aceptado por la cultura. Eso es muy importante y eso es la base de esta clase. Entonces, por eso tenemos el cinismo en las artes, por eso tenemos la fuerza que tiene la sátira en las artes, porque esto es ir más allá de la narrativa política y crear un lenguaje que vaya en contra de la narrativa política nos genera una dignidad como artista. Seguir al mercado, no. Estar en contra de lo político y lo bárbaro, sí. Uno de los personajes que mejor lo hizo últimamente es la película Bardo de Alejandro González Iñárritu, en donde el protagonista y el director están comprometidísimos con un lenguaje poético que, como ven, no ganó ningún premio en Hollywood ni en Cannes. Está ya superando sus instituciones validatorias. Entonces, no hay que tener miedo de crear un nuevo lenguaje porque todo lo demás sería cooperar con lo que nos oprime. Entonces, bueno, terminamos con esta idea del pintor Yerka, que aquí nos habla esta cultura que se oprime, que se opone a lo natural, y lo natural como la inspiración, lo natural como la fuerza que está fluyendo y esta sociedad que parecía muy sólida, miren cómo se está evaporando, cómo se está fragilizando. Entonces, esa es la idea de hacer arte, ¿no? Tener la capacidad de descreer de las políticas culturales, de descreer de las políticas económicas, de todo aquello que oprime el individuo y tener la capacidad de inventar y de comprometernos con un nuevo lenguaje narrativo y poético. Muy bien. No estoy en ningún manicomio. Lo que pasa es que
me tuve que venir a grabar a casa de mi madre porque mi internet estaba fallando. Entonces, bueno, esta es la idea que tenía para ustedes, ¿no? La fuerza que tiene el artista contemporáneo es la fuerza de la libertad. La fuerza que tiene el artista contemporáneo es la fuerza de la plenitud del lenguaje. No podemos dejar que las decisiones estéticas las tome exclusivamente la venta, no podemos dejar que las decisiones estéticas las tome exclusivamente la moral o las instituciones mismas culturales que te dicen qué tienes que hacer para poder entrar a sus recintos. El trabajo del artista es explorar la libertad. Muchísimas gracias.